Estimados alumnos, continuando con el proyecto que veníamos viendo desde la programación, hoy vamos a mirarlo desde otra óptica para entender de qué manera se comunican en nuestros proyectos tanto el servidor Apache como el sistema de gestión de base de datos, en este caso el que venimos empleando, el motor MySQL. Ya vimos de qué manera se comunican de forma sincrónica, ¿sí? Los clientes con los servidores, haciendo hincapié en especial a los móviles. Es exactamente igual para móviles, PCs, PC de escritorio, laptop, eh, tablet, lo que fuera. Si la conexión, la comunicación HTTP es igual. Y del mismo modo es similar también la manera en que se comunican en el backend nuestro servidor Apache con nuestro motor MySQL. Como verán, en la comunicación, en forma natural, se establece un ida y vuelta entre el cliente y el servidor Apache. Pero por cuestiones de mantener datos, consultar datos, ¿sí? De persistencia de los datos, se estableció una comunicación entre el servidor Apache y el motor MySQL, en nuestro caso, estableciendo entre ambos una cadena de conexión, que es la que nos va a permitir enviar instrucciones al motor junto con datos y recibir también a la vez, junto con los datos, instrucciones de nuestro servidor de datos a nuestro servidor Apache para que en nuestro caso PHP los preprocese y los envíe ya procesados, ¿sí? Hoy vamos a aprender de qué manera crear esta cadena de conexión, para lo cual vamos a entrar a nuestro PHP ¿sí? Y a la solapa cuentas de usuario, haciendo hincapié en especial en este usuario, el root del servidor localhost, sin contraseña y con todos los privilegios. En un sistema de gestión de base de datos, en un motor de base de datos, siempre vamos a necesitar nombre de usuario, el servidor y la contraseña. Si bien es cierto acá, como trabajamos de manera local, no lo establecemos. Cuando subamos nuestros proyectos o tratemos de compartirlo en un servidor, vamos a necesitar justamente una protección. Hoy vamos a ver de qué manera crear esa cadena de conexión que luego nos permitirá justamente enviar instrucciones SQL y datos, como recibir también, pero esta vez entre el servidor Apache, en nuestro caso, y el motor MySQL. Vamos entonces a ver cómo creamos una cadena de conexión y cuáles son los parámetros mínimos. Trabajando sobre el proyecto Recicla, vamos a agregar un nuevo archivo del tipo PHP, al cual vamos a llamar o nombrar como CN, abreviando así cadena de conexión.
Hasta ahora veníamos trabajando con PHP en forma similar a como trabajábamos con una página web, simplemente insertando como verán acá, scripts de PHP. Esta vez vamos a trabajar en cadena de conexión en CN con puro PHP, por lo tanto vamos a comenzar con llave angular, signo de pregunta, PHP, y vamos a cerrar todo el código con signo de pregunta y llave angular derecha. Esta es la manera fácil de determinar si se trata de una página con scripts o si se trata de un programa puro de PHP, como lo es este caso. En PHP, recuerden que cada instrucción termina con punto y coma, cada línea. Yo escribo una línea acá. La tengo que terminar con punto y coma. Y cada variable comienza con pesos, y es la única diferencia que hay con respecto a JavaScript en la creación de variables, ¿sí? Los comentarios se colocan con doble barrita, entonces vamos a escribir las variables en PHP comienzan con signo pesos y se pone el nombre de variable. Cada línea de instrucción en PHP termina con punto y coma. Bueno, y los comentarios se colocan así con doble barra invertida. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear las variables de conexión. Por eso es que yo le pongo acá comentado, ¿sí? Variables de conexión, para luego guiarme como programador acerca de lo que voy desarrollando, ¿sí? En mi proyecto. Y bien, vamos a crear unas variables que luego vamos a utilizar para conectarnos. Una se llamará servidor, ¿sí? Punto y coma. La otra se llamará usuario, igual a punto y coma. La tercera password, punto y coma. Y la última base de datos, igual a punto y coma. Estas variables son las que nos van a informar, nos van a permitir configurar de acuerdo a la necesidad o de acuerdo a nuestro proveedor, ¿sí? A quien nos suministra la base de datos, los parámetros para la conexión. Vamos a usar una tercera variable, ¿sí? Variable para guardar la conexión en el caso de que sea posible. Esa variable se va a llamar pesos conexión. No es que sea obligatorio que se llame así, pero es una forma de que podamos nosotros entender el contenido al que apunta cada variable, ¿sí? Y acá vamos a crear la conexión. Variable para guardar la conexión en caso de que sea posible. ¿Cómo nos conectamos? Existe una instrucción de PHP llamada como mysqli-connect. Esta es una función. Observen que lleva doble paréntesis. Y terminamos la instrucción con punto y coma.
MySQL Connect me permite conectarme a un servidor de bases de datos, pidiéndome tres parámetros. El primero es el servidor, que lo vamos a guardar en esta variable. Por lo tanto, vamos a decir que el servidor está en la variable servidor. Luego tenemos que establecer el usuario, que nosotros guardamos previamente en la variable pesos usuarios, ¿sí? Y por último, un password, ¿sí? O una contraseña que nosotros guardamos en peso password. MySQL Connect requiere estos tres parámetros para conectarme a cualquier base de datos, y en el caso de que la conexión sea exitosa, guarda en esta variable que yo llamé pesos conexión dicha conexión. Vamos entonces a ver cuáles son los datos que en nuestro caso, desde localhost, necesitamos para conectarnos a nuestra base de datos. Recuerden que estamos por crear esta cadena de conexión que se va a llamar pesos conexión en el archivo cn.php. Bueno, vamos entonces a ver los datos. El usuario es root. Copiamos. Perdón, acá es el usuario. El servidor es localhost. Copiamos y pegamos acá donde dice servidor, localhost. Password no tiene, entonces no ponemos nada en password. Y la base de datos que vamos a utilizar se llama, en nuestro caso, acá hay varias, recicla. Entonces vamos a poner recicla. Vamos a cargar los datos en las variables, ¿sí? Vamos a ver qué sucede entonces en esta línea, en la línea 12. Nosotros les decimos MySQL Connect a servidor. Servidor apunta a localhost, a nuestro servidor interno. El usuario es root, que es válido. Y el password no tiene. Si todo va bien, en pesos conexión voy a guardar esta conexión que me va a permitir intercambiar datos entre mi servidor Apache y mi motor de base de datos. Pero puede ocurrir que por algún motivo la conexión no se dé, no suceda. Y para ello PHP nos ofrece las palabras reservadas ORDAI, que también es una función. DAI sería la función. Que en el caso de que esto no suceda, va a mostrar en pantalla un mensaje como por ejemplo, no se ha podido conectar al servidor de base de datos. Esto es como para que nosotros, cuando vamos a conectarnos, en el caso de que esto no suceda, DAI directamente mata el proceso y nos muestra un mensaje de este tipo en pantalla. En el caso de que todo esté bien, en la variable conexión voy a tener esta conexión que me permite, como les comentaba, conectar mi Apache con mi motor. Ahora, en nuestra base de datos teníamos muchas bases de datos, ¿verdad? Por eso es importante también aprovechar este archivito, el CN, para indicarle con cuál de todas estas bases de datos vamos a trabajar. Y ya acá empezamos a utilizar nuestra variable pesos conexión. Observen. Seleccionamos la base de datos. Vamos a guardar la base de datos en la variable pesosdb de database. ¿Y cómo seleccionamos una base de datos una vez que tenemos la conexión establecida?
mediante la instrucción mysqli-select-db y vamos a mandar dos parámetros. Primero, ¿dónde está la conexión? Está en conexión. Y segundo, el nombre de la base de datos, que era recicla, que está en esta variable. Por eso es que empleamos variables, ¿sí?, para facilitar el trabajo. Si más tarde tenemos que subir nuestro sitio a otro servidor, con cambiar estas variables, acá en conexión vamos a seguir teniendo la conexión y en DB la base de datos. Observe que la instrucción es mysqli select db y me pide la conexión que existe y el nombre de la base de datos.